Hay quienes han dicho, doctor José Luis de la Cruz, que haber cancelado el aeropuerto de Texcoco fue el punto de inflexión para este retroceso económico. Y bueno, a esto luego se sumó la pandemia. ¿Qué tanto pesó haber cancelado el aeropuerto? Fundamentalmente fue una señal en donde un proyecto que estaba en elaboración, que había comprometido recursos importantes, además en una zona que económicamente pueda tener un impacto muy elevado, muy cercano a la Ciudad de México y también en una parte importante económicamente del Estado de México, pues digamos, esa cancelación sí acabó generando una expectativa adversa sobre los inversionistas. Es decir, recordamos, llegó junto con algo que no prosperó, pero que se manejó en el Congreso de la Unión, de, por ejemplo, supervisar las ganancias, las tasas de interés que cobraban los bancos. Es decir, fueron una serie de elementos que al final del día generaron una expectativa de cautela sobre los inversionistas. Otros han planteado, doctor de la Cruz, que el tema de la violencia y la inseguridad han influido en no tener las inversiones externas suficientes, en no tener la certeza para invertir. ¿Esto nos ha impactado negativamente? Lamentablemente, durante los últimos 20 años y particularmente en los últimos 3, lo que hemos visto es de que hay ciertas zonas del país en donde evidentemente el clima para invertir no es el adecuado, entre ellos por la inseguridad. Y en este aspecto me parece que, de acuerdo hasta los indicadores de competitividad que existen en donde se tocan esos temas del marco institucional, del respeto al Estado de Derecho, pues lo que se ve es de que sí son factores que han frenado los flujos de inversión hacia nuestro país, y por ello me parece que vemos indicadores como los de inversión extranjera directa, en donde México ha salido de los principales 20, las 20 naciones que atraen esa inversión. Precisamente sobre este tema, la certeza jurídica, algunos especialistas han planteado que este intento de reforma eléctrica o la contrarreforma energética han ahuyentado, han contribuido pues a este debilitamiento económico. ¿De qué tamaño es el impacto en esta parte? Bueno, yo creo que aquí hay un elemento a considerar. Durante mucho tiempo lo que se había planteado es que las reformas llamadas estructurales, entre ellos la energética, iban a ser el motor de crecimiento del país. Cuando se configuró la anterior reforma energética, pues por ahí se habían estimado flujos de hasta 90,000 millones de dólares justamente para ese sector, pero evidentemente el impacto que podían tener sobre el resto de la economía se había cuantificado de manera que iba a ser algo significativo, positivo. Cuando se detienen todos esos proyectos y algunos que ya estaban en operación, pues todo ese flujo de recursos pues también se detiene, y entonces el punto es de que no hay una alternativa que sustituya a esos beneficios que se habían estimado, y que entonces lo que veamos es de que no llegaron los recursos y que algunos otros que estaban asociados a esos proyectos pues también se difirieron, y acabó generando pues un nuevo entorno de discrepancia entre los inversionistas y las estrategias del gobierno federal. Doctor, para que la gente, para que quienes nos ven y nos escuchan, pues lo tengan claro, ¿qué tanto le pega a una familia común y corriente o una familia normal, digamos, clase media, media baja? ¿Qué tanto le pega la inflación? Hay quienes dicen que es el mayor impuesto para los que menos tienen, hay otros que dicen que pues se debilita la calidad de la vida, que tenemos menos satisfactores, etcétera. ¿Cómo nos pega a los ciudadanos de a pie el tema de la inflación? Bueno, yo creo que es uno de los temas fundamentales. Recordemos una cifra. El 10% de la población mexicana de menores ingresos, básicamente la población más pobre, destina cerca del 40% de su gasto justamente a alimentos, bebidas. Esto lo que nos señala es de que en ese rubro, que es en donde la inflación no ha crecido a 7%, lo ha hecho en algunos alimentos, jitomate, limón,
a niveles de más de 20%. Entonces, evidentemente que la inflación afecta sobre todo a los más pobres, porque destinan la mayor proporción de su gasto justamente a aquellos rubros en donde la presión en precios es más grande. Ahora, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué hacemos los ciudadanos de a pie? ¿Tenemos alternativas? ¿Tenemos opciones? ¿Cómo resolvemos o cómo paliamos esta situación, doctor? Bueno, yo creo que el primer elemento tendría que ser reconocer en dónde estamos, es decir, es un entorno en donde el crecimiento no es el esperado, evidentemente con eso que viene asociado, pues una expectativa laboral también compleja y en donde me parece que los ciudadanos de pie tendríamos dos elementos a hacer. Primero, evidentemente, cuidar gastos, planificar muy bien los gastos, cuidar el empleo. ¿Por qué? Porque de ello va a depender justamente el sustento de vida diario en este entorno. Y en segunda instancia, me parece, pues, la participación ciudadana, ¿no? Creo que es importante que se refleje en un momento dado en esa participación, pues, el punto de vista de la población que en un momento dado se pueda ver afectada justamente por el entorno económico que estamos viviendo. Por último, doctor, ¿cuál es el papel que tiene en este caso en la solución, en la corrección de estas decisiones el Congreso de la Unión? ¿Realmente el Congreso puede hacer algo para que se modifiquen las políticas económicas, para que se corrijan las variables que están pues caminando de manera contraria? ¿Qué papel tiene el Congreso en esto y realmente puede hacer algo? Bueno, en principio sí, porque el Congreso es el que aprueba o no los presupuestos que se presenten, los proyectos que ahí se presenten. Tendría la capacidad, debería tener la capacidad para poder hacer sus análisis propios y en función de eso proponer alternativas que en un momento dado incidan positivamente en la población. Lamentablemente, el problema que enfrentamos es que el presupuesto está muy restringido. Realmente el Congreso de la Unión acaba modificando cuando mucho entre 5 y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, mejor dicho, el 10% del presupuesto. Esto es normalmente la mayor proporción, ese 90% de lo que envía el Ejecutivo permanece inalterado. Entonces, yo creo que es un momento, es un área de oportunidad para que el Congreso de la Unión tenga una participación más activa y determine en un momento dado una distribución de recursos que acabe favoreciendo el desarrollo productivo del país y más allá de solamente avalar lo que el Ejecutivo envía.